He sabido que Dios busca corazones rotos. Dios busca corazones destruidos, corazones deshechos, para hacer de ellos un instrumento útil para su obra. De hecho, la Escritura dice que lo necio, lo menospreciado y lo vil escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Quiero decirte que la mayor parte de la humanidad que sirve a Dios, que busca a Dios, fueron personas que fueron encontradas en un lugar completamente deshecho, en un lugar donde posiblemente no había más expectativas. El mismo Señor Jesús, al venir a esta tierra, caminó y encontró a ciertas personalidades a quienes llamó, a quienes preparó y a quienes les dio autoridad y poder para que fueran y siguieran el trabajo que Él vino a realizar aquí entre nosotros. Esta tarde yo quiero hablarte un poquito acerca del discipulado comprometido o el discípulo comprometido. Quiero decirte que esto es algo muy importante, porque a lo necio, a lo menospreciado, a lo vil fue a lo que Dios puso su mirada. Cada uno de los discípulos que Jesús llamó eran diferentes el uno al otro. Ninguno de ellos gozaba de una buena reputación, o cuando menos no tenía una característica sobresaliente. Cuando dice la Escritura que había alguno que era un poco analítico, otro que era emprendedor por su trabajo, otro que era un poco celoso por su pueblo, había muchas características, pero en sí creo que eran características naturales, normales, como las de cualquier ser humano. Pero Jesús tuvo que pasarse toda una noche orando para llamarlos y para darles el privilegio de que ellos siguieran o continuaran con el trabajo del ministerio. Yo te doy la bienvenida en esta tarde, en esta noche ya para muchos, y te digo que por favor tomes un tiempo especial para escuchar la palabra. Algo Dios tiene que hablarnos, algo Dios nos tiene que enseñar. El Evangelio de Mateo en el capítulo 28, antes de que Jesús se despidiera, o ya que ha regresado, que ha resucitado y que ya se va a ir, ya no va a estar con ellos, les dejó unas recomendaciones muy importantes. El Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19, les dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. En otras palabras, era un mandamiento expreso para ellos. Jesús había estado con ellos, Jesús les enseñó la palabra completamente, en una forma vivencial. En esa época había mucha influencia acerca de los griegos con sus enseñanzas filosóficas, de Sócrates, de Platón, y ellos transmitían sus enseñanzas a través de las vivencias. Cada una de las personas que enseñaban como griegos traían a sus discípulos con ellos, y conforme caminaban les iban realizando una enseñanza práctica y vivencial. Jesús hizo lo mismo. Él era un rabino muy experimentado. Él tenía pues toda la ilustración del cielo, toda la enseñanza que Dios mismo había transmitido a él. Él era Dios, el Verbo encarnado. Imagínate, la palabra viviente, el mensaje maravilloso de Dios. Y él dedicó gran parte de su vida, por más de 3 años, tomó a un grupo, los enseñó, les compartió, vivió con ellos, les hizo partícipe de su vida, y después les dio el privilegio de que ellos salieran y continuaran la obra que él había empezado. El apóstol Pablo, quien después, años después, tomó las riendas y las atribuciones, se dedicó también a instruir a la gente, no en iglesias formales, no en sinagogas, sino en hogares que después fueron iglesias robustas, llenas del conocimiento y de la educación
cristiana que Pablo había transmitido, porque él había recibido del Señor una visión, había recibido la experiencia de vida del Dios Todopoderoso, y él lo expresó. Al último dice: como a un abortivo se me reveló a mí, que yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia. Quiere decir, él recibió la influencia y él hizo la obra maravillosa. Entonces, lo que yo quiero decirte, que el discipulado es una enseñanza práctica, una enseñanza vivencial, algo que se tiene que transmitir así face to face, algo que se tiene que transmitir de persona a persona. En muchas ocasiones la gente pues carece de madurez porque continuamente están separados de la enseñanza, están separados de algún liderazgo, están separados de alguien que quiere enseñar y que quiere transmitirles. Occidente se ha caracterizado por ser pues la iglesia dominical, la iglesia solamente de los domingos. Y se olvidan las reuniones de oración, se olvidan las reuniones del discipulado, se olvidan las reuniones en las que se puede llevar a cabo un conocimiento mayor por experiencia de la presencia de Dios entre nosotros. Entonces, si no se puede apreciar ese discipulado, la iglesia carece a veces de fortaleza, a veces carece de la madurez necesaria. Y cuando vienen los problemas serios, como que la gente empieza a diluir su fe, empieza a agotar sus recursos que tiene, que por cierto no son muchos cuando no buscan un discipulado completo, y entonces empiezan a sentirse como que no hay ayuda para ellos. La iglesia tiene que tener madurez, tiene que tener una solidez. El mundo no puede conocer a Dios si la iglesia no tiene esa fortaleza. Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra. A esto se refiere que la sal es un sazonador, un preservador. La iglesia se ha preservado gracias a aquellas rodillas que no se han doblado ante Baal. La iglesia se ha preservado gracias a aquellos que elocuentemente y dispuestos a hacer la voluntad de Dios han pagado el costo y han dado su resto para que la iglesia continúe o para que la obra se desarrolle en medio de un mundo con tantos distractores, un mundo que está completamente absorto con la tecnología, un mundo que está absorto a través de todas las cosas que están sucediendo en la tierra y no ponen un poco de atención al discipulado que el Señor quiere que se manifieste. Cuando hay un discipulado maravilloso, los resultados son tremendos, son gloriosos, tienen una productividad maravillosa, hay un fruto continuo. Quiere decir que después del ministerio que Jesús empezó y que sus apóstoles continuaron, ellos empezaron a recoger todo lo que Jesús había sembrado. Imagínate, 190 kilómetros caminados, predicando el evangelio en ciudades, aldeas. Dice que crecía la fama de él, y aún inclusive aquellos que tenían conocimiento de las enseñanzas judaicas decían: ¿quién es este y a quién se le ha dado esta autoridad que enseña como no como los otros? Porque este habla con autoridad. Quiere decir que el impacto de Jesús fue tremendo, y cuando los discípulos empezaron a recoger todo lo que Jesús había sembrado, el reino de Dios se manifestó de una forma gloriosa. En menos de una semana, 8,000 personas se habían añadido a la iglesia. ¿Te puedes imaginar? Todo porque había personas que habían decidido tomar un discipulado completo con Jesús. Habían estado a los pies de Jesús, habían oído sus palabras. Inclusive algunos de ellos tuvieron sus trastabilleos, como el caso de Pedro. Es más, todos los discípulos. Jesús dice en la Escritura que en un momento dijo: todos me han dejado, a excepción de Juan, quien estuvo permanente observando el sacrificio vicario en la cruz del Calvario. Por eso Jesús se dirigió a él cuando le dijo: hijo, he ahí a tu madre. Y cuando vio a María le dijo: madre, he ahí a tu hijo, como diciendo: yo me voy, pero este se queda para que esté a tu lado. Obviamente ese discipulado produjo unos resultados maravillosos. Desde el principio de la creación, desde los primeros momentos, los patriarcas, el caso de Moisés,
que lideraba la iglesia en el desierto, o que fue el primero que sacó a un grupo de personas para guiarlos hasta llevarlos a la tierra prometida. Un grupo de gentes que, por cierto, habían endurecido su cerviz, a quien el mismo Señor le dijo a Moisés que eran duros de cabeza, incircuncisos del corazón, y que, por cierto, muchos de ellos ni siquiera pudieron entrar al lugar que Dios les había prometido. Aún impidieron que Moisés entrara a ese lugar, a excepción de Josué y Caleb, que llegaron. Pero el resultado de ese discipulado se vio manifiesto, porque mientras Moisés buscaba la presencia de Jehová, dice la Escritura que Josué le esperaba conscientemente a ver qué era la nueva que traía Moisés. Josué se quedó ahí esperando a ver qué había. Josué estuvo consciente que Moisés jugaba un papel muy importante en su vida. El día que tú entiendes que hay alguien que juega un papel importante en tu vida, a quien vas a prestar oídos, a quien te va a enseñar, a quien te va a corregir y a quien también en cierta manera te va a estimular para hacer buenas obras, y que ha sido puesto por Dios, tú le vas a agradecer toda tu vida el trabajo que ha hecho contigo. Moisés fue llamado para sacar al pueblo de Egipto y llevarlo al desierto, pero Josué fue el que lo introdujo. Moisés lo sacó, pero Josué fue el que lo introdujo. Moisés fue el que lo guió por mucho tiempo en el desierto, con maravillas, con portentosos milagros. Pero Josué fue el que repartió las tierras por heredad a todos las 12 tribus de Israel. ¿Te das cuenta cómo el discipulado tiene un impacto maravilloso? Todo el tiempo de su peregrinaje siempre fue maravilloso porque Dios estaba ahí. Magníficas historias la vida de Josué, esperando las determinaciones de Moisés, esperando a ver qué era lo que Dios le había dicho a Moisés para que él dijera: vamos adelante. El otro caso muy significativo fue el de Elías, aquel hombre que enfrentó a los falsos profetas, aquel hombre que hizo descender fuego del cielo, aquel hombre que caminó y que comió del estanque, de las carnes que los cuervos le traían, y bebió de las aguas del estanque, aquel hombre que cuando traía su manto golpeaba el Jordán y se abría, ese hombre que tenía la característica de ser un profeta, el que hizo que la viuda pudiera tener nuevas esperanzas después de que ya habían agotado todos sus recursos, y que por cierto juntaba un poco de leña para morir de inanición con su hijo, y que vino la presencia de Dios a través de Elías, y que no faltó el aceite ni faltó la harina, que era un símbolo de que nunca va a faltar la bendición de Dios sobre la vida de los justos, porque la Escritura enseña lo siguiente, que la bendición es de Jehová, el cual no añade tristeza. Pero Eliseo siguió en ese discipulado. Eliseo fiel, él le decía: Eliseo, quédate aquí que yo voy para tal lugar. Él decía: vive Jehová y vive tu alma, que yo no te voy a dejar. Si tú vas para allá, déjame ir contigo. Hasta que ya estuvo en un tiempo en que Elías le dijo: bueno, ¿qué es lo que quieres, Eliseo? Y Eliseo, sabiendo que aquel hombre tenía una unción especial, le dijo: yo quiero una doble porción del Espíritu que está sobre de ti. Imagina qué petición. Un discípulo puede anhelar ser mejor que su maestro. Los milagros que registró Elías fueron una cantidad. Los milagros que se realizaron a través del ministerio de Eliseo fueron el doble, como queriendo justificar la doble porción del Espíritu Santo. Cuando cayó el manto de Elías, que fue apartado por los carros de fuego, Eliseo tomó el manto, golpeó también el Jordán y también se abrió. Hizo flotar un hierro sobre el agua. ¿Quién va a pensar que un hierro flote? Eliseo hizo milagros sorprendentes de parte de Dios. Eliseo caminó con Dios, hizo todo lo que había aprendido, lo llevó a la práctica. Nosotros podemos saber que la obra de Dios tiene que continuar, querido hermano. Tiene que haber un mover de Dios en todo esto. El buen discipulado siempre manifiesta los mejores resultados.
Cada vez que hay un buen discipulado, tú te vas a dar cuenta que a lo largo de tu vida vas a ir dejando esencia del trabajo que Dios te ha permitido tener, porque muchos van a estar ahí. El mismo apóstol Pablo decía, el sello de mi apostolado sois vosotros. Quiere decir que si alguien dudaba del ministerio apostólico del apóstol Pablo, él decía, ustedes son el sello de mi apostolado. Almas que se convirtieron en el ministerio que Dios me permitió y que ahora están teniendo vida y que están teniendo fructificación a través del trabajo que están realizando. Y que muchos pueden superar inclusive al maestro. Eso garantiza que cuando hay un discipulado hay una continuidad en el reino de Dios. Cada vez que hay gente que decide ponerse el apresto del evangelio, decide tomar las sandalias del evangelio y dice yo voy adelante, siempre estará seguro que el evangelio del Señor Jesús, la buena noticia, va a seguir haciendo su efecto en esta humanidad carente de amor y de necesidades. Entendemos entonces el concepto de discipulado, las implicaciones que tiene entenderlo, porque no es nada sencillo decir, yo soy un discípulo. ¿Qué tanto estás sumergiéndote en el caminar del Señor? Jesús estuvo con ellos por 3 años y un poco más, enseñándoles su vida práctica. Los instó a guardar sus mandamientos. Difícilmente hoy se hace esto. Hoy mucha gente, como te digo, la iglesia a veces tiende a ser solamente semanal, una iglesia dominical. Ya no hay el anhelo de ahora qué sigue, qué vamos a aprender, cuáles son los siguientes estudios. Yo estoy interesado en aprender algo acerca de esto otro. Hay muchos distractores, son demasiados los distractores que hay en la tierra. Hay demasiadas oposiciones que hacen que la gente se pierda. Hay inquietudes doctrinales que la gente después anda preguntando y diciendo, ¿y esto qué significa? ¿Por qué dicen esta gente estas cosas? ¿Por qué dice esta gente estas otras cosas? Y entonces todos esos conflictos impiden que la gente pueda poner su mirada en que hay algo específicamente diseñado para que la obra de Dios continúe efectivamente sobre la tierra. Porque no es nada más que continúe, no es solamente sobrevivir, sino vivir en la victoria y en el poder del Dios Todopoderoso. Jesús había orado por todos ellos toda una noche. Oró por Andrés, oró por Simón, oró por Juan, oró por Jacobo, oró por Judas, oró por Tomás, oró por cada uno de ellos. Y después llegando los llamó y cada uno era diferente, cada uno tenía sus propias acciones en las que tenía que estar de lucha continua. Pero Él los constituyó embajadores de un mensaje que iba a proyectarse a lo largo de la historia. Amado hermano, nosotros estamos en este mundo y quiero decirte que el Señor nos ha llamado a ser embajadores de la obra de Dios. Como si Dios rogase a través de nosotros, reconciliados con Dios, para que la humanidad entienda que hay que reconciliarse con el Todopoderoso. Hoy existe mucha gente que no tiene esa oportunidad, y posiblemente peor cuando la gente no es estable en una iglesia y va de iglesia en iglesia. Y no estoy diciendo nada, no estoy tratando de lastimar a nadie. Yo lo único que estoy diciendo es que el discipulado se tiene que arraigar y tiene que haber un crecimiento, tiene que haber un desarrollo. ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está la esencia del evangelio? ¿Dónde está el poder de Dios? Cuando Jesús les dio a ellos el poder, les dio el poder para vivir sin pecado, les dio el poder para echar fuera demonios, les dio el poder para sanar enfermos, les dio poder para predicar el evangelio eterno a todas las criaturas que estaban ahí. Les dio la oportunidad de que ellos fueran los hacedores de discípulos en medio de la tierra. Y pasan los años y hay mucha gente que todavía se siente discípulo. Hay gente que todavía se siente niño espiritual. Pasan 20, 30 y muchos años y todavía están esperando que les digan qué hay que hacer. Y obviamente también porque no hay discipuladores.
Hay discipuladores que les gustaría tener a toda su gente sin decirles ya, sal a predicar el evangelio, ve tú con el poder de la fuerza, arriésgate a ir a predicarle a los necesitados. No, los quiero ver aquí, que estén ahí, que estén sentados, que estén indefensos, que estén agobiados por las tribulaciones y que ahí con pequeños consejos los voy a tener mantenidos. No, querido hermano, yo creo que un cristiano en los primeros 3 años de su vida es donde debe de apreciar el verdadero discipulado para después hacer la voluntad del Padre. No todos son llamados, no todos son escogidos, pero una cosa sí es cierta, que cuando Dios llama a alguien siempre está dispuesto a capacitarlo, siempre está dispuesto a darle lo que le hace falta. Jesús predicaba a las multitudes, Él cruzaba de un lugar a otro, se buscaba los montículos altos para ser visto y ahí hablarle a la gente, pero Él tenía un grupo selecto, tenía un grupo seleccionado, eran sus colaboradores, era a quienes les transmitía la verdad, a quienes se los llevaba aparte y les hablaba en secreto de las cosas que los demás no comprendían. Él era el que tenía a cada uno de ellos, inclusive era muy afable, muy cariñoso con ellos, de tal manera que uno de los más jóvenes de los discípulos se recostaba de continuo en su regazo, como diciendo, yo quiero más de ti. Mateo capítulo 9, en el versículo 36 al 38, Jesús tenía un propósito al hacer esta obra. Dice la Escritura en el verso 36, al ver la multitud, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuál era el propósito de Jesús? Jesús se compadecía de la gente. Jesús no podía exponer algo sin tener una compasión especial por la gente. Hoy muchas veces se predica por envidia, por contienda. Otros lo hacen por buena voluntad. Muchos lo hacen solamente porque se sienten opacados por alguien, se sienten menoscabados, pero hay alguien que lo hace de buena voluntad, con la finalidad de tener compasión de aquella persona que por muchos años está buscando la puerta y no la encuentra. Jesucristo es la puerta. Él dijo, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, entrará y hallará pastos. En el camino del Señor hay alimento continuo para las ovejas. Como dijo el sabio Salomón, en la casa del justo hay banquete continuo. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí es amor. Es algo glorioso lo que tiene Dios, preparado para aquellos que le buscan, para aquellos que están conscientes. Sí, Pablo dijo eso, algunos a la verdad os predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Que prediquemos de buena voluntad, que prediquemos por tener pues un anhelo de ayudar a los perdidos, que lo hagamos por tener compasión, por tener misericordia, porque con misericordia y verdad se corrige el pecado. Eso es lo que se debe de actuar. Debe de existir una verdadera motivación del corazón, y esa motivación se llama piedad. Piedad, algo que te hace sentir que la gente necesita saber. Que cuando prediques, que cuando le hables a alguien, procures orar antes con tiempo para que la verdad se marque en el corazón de la gente. Hay gente que es recordada por sus chistes que hacía, otros son recordados por ser maloras, pero otros son recordados por el carácter de amor y de bondad que han tenido para sus seguidores, por la piedad que se ha manifestado en ellos. Querido hermano, necesitamos manifestar esa piedad, que nuestro corazón esté lleno de eso. Cuando Jesús los llamó, Él los autorizó, les dijo vayan, les hizo ver lo correcto, les dijo esto es lo que tienen que hacer, vayan, los entrenó, les dio toda la capacidad. Cuando no se es discípulo siempre se es niño, y eso es terrible. Todavía batallando con el carácter, todavía batallando con los problemas, todavía teniendo dificultades interpersonales,
todavía pensando que todos están en su contra. Se es niño. Pero yo tengo 20 años de ser cristiano, pero sigue siendo niño. El discípulo ya se negó a sí mismo, ya murió a sus placeres, ya dejó de pensar en él, ahora piensa en hacer misericordia por los demás. Esa es la gran diferencia. Aprendió el mensaje de Cristo. Jesús dijo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Y a veces es necesario menospreciarse a sí mismo. Como dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús: no importa que yo mengüe con tal de que Él crezca, que la gloria sea para Dios y no para nosotros. Hay muchos que están a favor, defendiendo su postura, su estatus. Querido hermano, sin Jesús nosotros no somos nada, solamente somos enviados para hacer la buena voluntad de Dios. Que la obra de Dios se manifieste. En Lucas 6 se registra cómo toda una noche Jesús oró por ellos. Por esa razón ellos fueron entrenados, aunque inclusive uno de ellos era el diablo, Judas, que lo vendió por 30 piezas de plata. El Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 20 al 23, nos habla de algo muy importante. Dice la Escritura en el capítulo 12, Juan, capítulo 12, versículo 20. Dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y le dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Se manifestaban las señales a través de todos los eventos. Ya era el momento de que los griegos entendiesen. Recuerda, el propósito de Cristo era a las ovejas dispersadas de Israel. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Y es ahí cuando llegó el momento. Ahora Cristo, ahora el Padre va a ser glorificado, porque ahora el Evangelio no solamente es para los judíos, sino que llegará a todas las naciones de la tierra. Palabra fiel y digna de ser recibida por todas, de que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esa era la razón. Ahora el tiempo era que el Evangelio llegara a toda criatura. De una forma natural se van a ir desenvolviendo las cosas. Hay ocasiones que la iglesia local necesita estar fortalecida, bien satisfecha, bien alimentada, bien crecida, bien robustecida. Y ahora llegará el tiempo en que ahora sí vamos a ir hacia afuera. Muchos irán al colegio, al entrenamiento. Otros tendrán que ir a hacer trabajos evangelísticos. Otros tendrán la carga de ser intercesores. Pero cada uno llevará a cabo los talentos que ha recibido de parte de Dios y manifestarán el carácter de Cristo, dando a conocer el olor de su conocimiento. Da gloria a Dios, querido. Eso es lo que necesitamos. Las enseñanzas que Jesús les transmitió quedaron obviamente bien marcadas en el corazón. Qué precioso es cuando la verdad queda en el corazón del hombre. Que cada uno de ellos se le queda como el hierro candente en el corazón, que toda su vida es una vivencia, es un recuerdo. Sabe cuando estuvo la presencia de Dios, sabe cuando la palabra lo bendijo, sabe de qué manera tuvo un sentir para ir por el necesitado. Vino la gracia de Dios y tuvo una carga especial para orar por alguien. Hay gente que ni siquiera sabe eso. Hay gente que dice: vamos a orar. ¿Y por qué oramos? Ahí por a ver lo que se nos ocurre. No, el discípulo conoce cuál es la voluntad de su Padre, sabe qué es lo que hay que hacer, está consciente de las necesidades presentes. No es como aquel que contrata arqueros que contra todo dispara. No, es aquel que tiene una meta y que tiene propósitos en su oración, que sabe a dónde llegar, que sabe cuál es la necesidad imperante, que inclusive está consciente que el Dios del cielo está urgido a tocar las vidas de esta manera. Entonces deja que la verdad se plasme en tu corazón, que brille, que aumente la gloria de Dios, que pueda ser un buen testigo,
un testigo fiel de la bendición de Dios. Un buen discípulo siempre va a seguir los mismos anhelos de su maestro, de aquel que depositó su verdad, porque es Jesús. Jesús nos llamó, se fijó en nosotros, nos sacó de las tinieblas, nos llamó a su luz admirable para que anunciéis sus virtudes, dice la Escritura. Y nos dio dones y talentos, y nos hizo aceptos en el amado, y nos prometió estar con nosotros todos los días del mundo. Y también dijo que Él iba a enviar su Consolador para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Él lo enseñó. Él tuvo una relación importante con los discípulos, de una práctica maravillosa para que ninguno se desanime. Es más, inclusive, Él dio una frase que fue muy importante cuando dijo: bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Oh, nadie se puede tropezar por Él. Los que fueron llamados y que pudieron tomar un pacto y decir: yo quiero ser un soldado del ejército de Cristo, y ahora no hay vista para atrás. Ahora la fe tiene que ser aumentada, tiene que haber una mirada puesta en el galardón, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y galardonador de la fe. Ese es el depósito que debemos de guardar. Que guardemos el buen depósito de la palabra, que podamos ser completamente dignos de ser testigos, de dar el testimonio puro de lo que Jesús hizo en nosotros. Si tú te sientas a meditar un momento, te das cuenta, Jesús vino a restaurar lo quebrado. Tú y yo estábamos destruidos totalmente. Ninguno vino aquí por casualidad. Nadie vino porque dijo: yo solamente nada más me falta Cristo para todo. No. Venimos porque Él nos llamó, nos sacó de la basura, sacó nuestra vida de lo más terrible. Sí, Él lo hizo por amor. Dice la Biblia que metió su mano sobre el lodo cenagoso y puso nuestros pies sobre la peña. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo te invito, hermano, a que seas un discípulo de Cristo, que busques la enseñanza, que te prepares con ahínco, que le des el tiempo al Dios del cielo. Pablo, en la segunda epístola del apóstol Pablo, capítulo 2, segunda epístola de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 2, el apóstol Pablo mencionó estas frases tan preciosas. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Que sean idóneos. Sí. Que tengamos la paciencia, la tranquilidad de escuchar a la gente. Hay ocasiones que no lo quiero escuchar, mejor dile que no estoy. No, nada de eso. Tienes que tener compasión del perdido. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres. Si has aprendido ahora, dedícate. Gente que sea idónea. Te vas a dar cuenta de sus necesidades, de su anhelo, de su compromiso, de sus pasiones por alcanzar más conocimiento de Dios, de tener el corazón en las manos de Dios. Eso te vas a dar cuenta. Querido hermano, todos siempre esperamos cambios. Aún en el transcurso de nuestra vida siempre decimos: tenemos que esperar cambios. Pero yo puedo expresar algunas preguntas que quisiera que tú y yo nos contestáramos. ¿Qué tanto hemos aprovechado el escuchar el mensaje del Evangelio? En nuestros 2, 5, 10, 20 o 30 años de ser oidores del Evangelio. ¿Qué tanto lo hemos aprovechado? ¿Qué tanto aprovechamos lo que escuchamos? ¿Somos aquellos que retenemos la palabra fiel? ¿O somos aquellos oidores olvidadizos? ¿Somos aquellos que recibimos algo pero que al otro día ni siquiera sabemos de qué se trató? ¿Cuánto guardamos en el corazón la verdad de Dios? Que guarde la palabra, no que la guarde para no encontrarla, que la guarde en el corazón para que de la abundancia del corazón hable la boca. Para que en todo momento vuestra palabra sea sazonada con sal, con la palabra de Dios.
Que la palabra de Cristo abunde en vuestros corazones. Que la suma de su palabra es verdad. Que la palabra de Dios es la ley de Jehová, que hace sabio al sencillo. Es deseable más que el oro y mucho más que el oro afinado y dulce más que la miel, la que destila del panal. Sí, que es una palabra que es dulce al paladar, pero a veces es amargo al vientre, porque es agradable escucharla, pero llevarla a la práctica a veces te hace sentir conflictos emocionales de que no le puedo decir esto, mejor me voy a callar, no quiero tener enemigos, no voy a hacer esto. Olvídate, es la palabra de Dios, es el mensaje de Cristo. Intenta siempre ser mejor de aquel que te predica, de aquel que te enseña. Y no es malo que la gente vea que otros se superen. ¡Gloria a Dios! Como aquella vez que le dijeron: Señor, hemos visto a este hombre que anda hablando en tu nombre y se lo prohibimos. Y Jesús le dijo: el que no es por nosotros es. Déjenlo. Aún el mismo Moisés o Josué dijo: ojalá y todos profetizaran como este. Que no haya celo en nadie, que todos caminemos y creamos la voluntad de Dios. Los discípulos de Cristo un día llegaron a la conclusión y empezaron a decir: ¿quién va a estar adelante? ¿Quién va a ser el que se va a sentar junto a él en el trono? Y entonces Jesús les dijo: mira, ¿cómo ves los reyes de la tierra? Sí, ellos se imaginan y se ufanan por todos los que gobiernan, pero en el reino de los cielos no va a ser así. El que quiera ser el mayor tiene que empezar sirviendo. Nunca te olvides que el discípulo es un fiel servidor de Cristo, que no lo hace para agradar al ojo, que lo hace para agradar a su Señor, que sirve a Dios con alegría, que lo hace con regocijo. Solo tú y nadie más recibes una enseñanza o rechazas una enseñanza. El amor es de Dios. Dios viene y toca lo quebrado, lo inservible, y lo vuelve a poner en un lugar de utilidad. Hace de la gente ordinaria algo extraordinario. Y tú no eres la casualidad. Tú estás aquí porque Dios te escogió. Desde el cielo observó tu vida y extendió su mano de compasión para salvarte. Tú eres por quien Cristo murió y a quien nosotros debemos darle gracias por todo lo que ha hecho. Nunca pares de servir al Señor con alegría. El general Wood dijo unas palabras muy significativas. Me temo que muchos de ustedes vayan a morir sin haber ejercido sus dones. Que toda la capacidad, que todo lo que Dios te ha permitido tener, úsalo para la obra de Dios. Hazlo de la manera más alegre. Regocíjate en el Señor. Yo te invito a que tengas un discipulado. Yo te invito a que tú pongas tu mirada en el Señor. Y si en algún momento no tienes algo que aprender, nosotros estamos para servirte. Comunícate, llámanos, estaremos dispuestos a tomar un tiempo contigo. El Evangelio es la buena noticia. Y Jesús es el Señor de señores. ¿Quieres venir? Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos. Toma un tiempo de paz y de tranquilidad. Respira profundo. Y dile: Señor, yo me rindo a ti. Yo me rindo ante tu presencia y pongo mi vida en tus manos. Extiende tu compasión y tu misericordia sobre nosotros.